muchísimas gracias a todos, todo el equipo del Congreso y, por supuesto, muy especialmente a Juanjo. Juanjo, gracias por haber participado este año en tantas cosas con Turium y por hacernos partícipe hoy de esta charla de inicio. Es una gran responsabilidad, espero... Yo no voy a improvisar mucho porque el tema del metaverso da para poca improvisación, pero espero que acompañándome en este viaje junto con vosotros se nos puedan ocurrir algunas ideas y, en principio, quería presentaros también qué es Turium para los que no os conozcáis. Turium es la división de turismo del Grupo Vocento. Conoceréis muy bien vosotros la división de gastronomía, con Benjamín Lana al frente. Nosotros nacimos casi a la vez que el club, hace 3 años aproximadamente. Ahora entiendo perfectamente las vicisitudes que habéis pasado para generar estos congresos y estos mítines y sobre todo esta capacidad de networking en años tan complicados porque los compartimos desde el inicio. Básicamente para que podamos entender bien qué es Turium, tengo un pequeño vídeo, luego voy a hacer una pequeña introducción, por si acaso los que estáis presentes queréis de alguna forma que tengamos más posibilidades en networking y pasaremos a presentar este informe que, como bien decías, tiene un nombre que apabulla, pero lo que intentábamos era poner foco, ¿no? Sabemos que el tema del metaverso es un tema que ha estado muy candente, ahora como veis de repente parece que ha desaparecido y hay un silencio sobre el tema porque bueno, pues es un tema polémico que genera mucha controversia y lo que pretendíamos en una casa de periodistas como es el Grupo Vocento era intentar poner un poco de luz, ¿no? Pero poner un poco de luz también con perspectiva, no sumarnos a ese hype de comunicación que era el momento en el que apareció el informe sobre qué es esto del metaverso y ser unos más, sino intentar poner un poco de visión también pedagógica, pero sobre todo desde el punto de vista de la investigación para entenderlo y entender también en sus más profundas implicaciones todo lo que tiene que ver, una palabra que empleaba Juanjo antes, ¿no? Desde el punto de vista humanista, ¿no? Esto está para llegar. Ahora veremos a través de las participaciones de los distintos autores que esto puede parecer una realidad distópica, que nos puede asustar, no lo acabamos de entender, mucho escepticismo, parece que es un Second Life, pero la realidad es que esto está debajo de nuestros pies, se está moviendo a una velocidad de vértigo y con un poquito de suerte, si nos sabemos anticipar, no nos pasará como con las redes sociales, que ahora sufrimos unas consecuencias que nunca pudimos imaginar porque no les prestamos la atención correspondiente. Y ese es el objetivo del estudio. Pues creo que el claim final, Connecting Excellence, es algo que podemos compartir todos, ¿no? Los que estamos aquí buscamos básicamente conectar exactamente lo que es la excelencia. Muy brevemente, como os decía, es la división de turismo del Grupo Vocento y aúna tanto lo público como lo privado con la intención de generar ese avance o esa línea de vanguardia de lo que puede ser la transformación de nuestro sector, que como bien sabéis es uno de los grandes debates en el centro del sector. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Obviamente después del COVID y demás, ¿por dónde tendríamos que ir? Para eso nosotros intentamos generar 4 líneas de acción. La primera, para nosotros la más importante quizá, porque es la que da la solidez por así decirlo, conceptual al proyecto, que es la parte de investigación. Hoy veremos uno de los informes. Por supuesto, la parte mediática. Pertenecemos al Grupo Vocento y, por tanto, tenemos esa visibilidad, afortunadamente, por estar dentro de lo que es la matriz, ¿no? de uno de los grupos editoriales más importantes del país. Eventos y formación. Pensamos que sin formación no hay transformación y es algo que compartimos también con el club, ¿no? Allá donde vamos intentamos también generar formaciones que nos ayuden a visibilizar, sobre todo, y a inspirar a todos los que están en torno a nuestro grupo de trabajo, ¿no? El objetivo, básicamente es generar un debate sobre ese nuevo modelo de turismo en España que nosotros abrazamos desde la calidad, desde la transformación, sobre todo desde una digitalización inteligente, por supuesto, de una parte
teniendo en cuenta la rentabilidad y sobre todo teniendo también muy en cuenta la sostenibilidad, que es algo que compartimos todos, ¿no? Y básicamente que buscamos entre todos generar un posicionamiento internacional que sea atractivo, que sea más atractivo con una narrativa nueva, más allá del sol y la playa, generar palancas de transformación de destino como puede ser la cultura, por supuesto la gastronomía, por supuesto el diseño, por supuesto el arte o el patrimonio. Y por encima de todo es un proyecto de país, ¿no?, con el propósito de dejar un legado mejor a las generaciones que vienen, a las que pretendemos inspirar, como en su momento nos inspiraban a nosotros los predecesores. Lo que pasa es que ha habido un gap, que todos conocéis muy bien, y es un proceso de desprestigio, desafortunadamente, de desprofesionalización del sector, y es en lo que estamos, ¿no? Tenemos que generar un legado que sea inspirador. Muy rápidamente, para que entendamos de qué va el informe, en el siguiente chart hay un QR en el que os lo podéis descargar, pues si os apetece contar con el informe para verlo más en profundidad. Como decía Juanjo, es una colaboración con Segitur y tuvimos la oportunidad de generar el pensamiento con 7 grandes autores, Sergio Reyes y David Alonso, que son expertos en metaverso. Uno de ellos es el único que está generando una tesis doctoral sobre metaverso, y ambos son especialistas en el mundo del desarrollo de videojuegos, que como podéis imaginar es, por así decirlo, la madre de todo lo que vamos a hablar desde el punto de vista de metaverso. También Fernando Broncano, el filósofo, él es la parte, por así decirlo, más aspiracional en la parte de desarrollo conceptual del proyecto, del informe. David Bueno, neurocientífico, y él puso el foco en cómo nos iba a cambiar neuronalmente la llegada del metaverso. Pablo Mondragón, antropólogo, interesantísimo ver cómo va a afectar a la parte humana, la parte humanista, cómo ha afectado a las redes sociales también, pero en este caso esa disyuntiva entre dos mundos que, como veremos ahora, van a empezar a diferenciarse entre lo físico y lo digital. Y por último, David Vivancos, que es uno de nuestros grandes tecnólogos y es el que augura que dentro de 10 años, como veremos, los móviles desaparecerán y tendremos implantes digitales. Cuando veáis que eso empieza a aproximarse, es cuando hay que echarse a temblar. Bueno, aquí tenéis el QR, por si queréis escanearlo. Si no, por supuesto, lo tenéis en la presentación y lo podéis compartir desde el club, que estaremos encantados de que podáis acceder a él y verlo con más detenimiento. Y si queréis, empezamos, ¿no? ¿De qué va este informe? Nosotros nos planteamos decir, bueno, ¿cómo podemos meternos en este gran fregado, perdonadme la expresión tan coloquial, porque era un tema de investigación muy farragoso? No hay mucha gente que se quiera manifestar claramente. Los tiempos de producción van a ser ciertamente volátiles. Y bueno, lo que no queríamos, como os decía al principio, era generar ruido. Por lo tanto, lo que intentamos era entender si esto de verdad era una puerta a otros mundos, con el foco, obviamente, en lo que para nosotros es core, que es el mundo del turismo. Yo aquí vengo con muchas preguntas y pocas certezas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esto está para quedarse, como os decía al principio, ¿no? Es una tecnología que no hay que perder de vista. Vamos a vivir momentos de lo que llamamos inviernos tecnológicos, es decir, periodos en los que a lo mejor ese super hype del momento, como hemos vivido a lo largo del año pasado, van a quedar solapados quizá por incertidumbres de financiación, incertidumbres de desarrollo tecnológico, pero esto es algo que efectivamente se está desarrollando de una manera muy rápida y quizá con más secretismo del que nos podemos imaginar. En algún momento a lo largo del año quisimos hacer partícipe a Meta de este tipo de divulgaciones, que como veréis tiene un calado científico importante, y nos topamos con una cosa curiosa, ¿no? Y es que ellos tenían libertad para hablar absolutamente de cualquier tema, los portavoces de la casa, salvo de metaverso. Por lo tanto, entendamos, ¿no?, cómo es estratégicamente un tema muy peliagudo, porque bueno, pues, obviamente sabéis quién está detrás de Meta y todo lo que ha supuesto, ¿no?, esos anuncios, el propio cambio de nombre, y esto generalmente, bueno, pues que pensábamos que iba a ser un buen momento para que ellos tuvieran la posibilidad de comunicar, al final decidieron no participar por la inestabilidad en torno al tema. Yo os pediría que no lo rechacemos de inicio. Generalmente es un tema que genera mucha controversia y sobre todo mucho prejuicio. Sobre todo porque le pedimos al metaverso una inmediatez que no nos va a dar. Como ya hemos hablado mucho, se ha escuchado muchísimo y ha corrido mucho tiempo, parece que no es una cosa que esté traccionando. Lo está. Pero pensemos, por ejemplo, en lo que pasó en su día cuando
George Miel, ¿no? Los hermanos Miel, empezaron a pensar o a fantasear con la idea de generar películas, ¿no? Lo que pasaba cuando las primeras personas ven una proyección cinematográfica con aquel tren que se aproximaba, salían despavoridos. ¿Quién pensaba en aquel momento que el cine iba a ser una de las grandes industrias del siglo XXI y del siglo XX? Bueno, pues algo parecido nos va a pasar con el metaverso. Muchas veces se critica el metaverso desde el punto de vista de decir, bueno, ya hubo un Second Life, aquello no funcionó. Bueno, hay varias variables que son importantes a tener en cuenta. Ahora hay un público nativo digital que está 100% desde el principio de su existencia vinculado a lo digital y para ellos no hay una gran frontera entre los dispositivos y su vida real. Y segundo, la tecnología va a permitir una implantación muchísimo más rápida de lo que podíamos imaginar. Como decía, puede haber esos inviernos digitales, pero el salto de la web 2.0 es bastante inminente. Vamos a empezar a hablar de forma bastante coloquial de IoT, de realidad virtual, de inteligencia artificial, realidad aumentada, y todo esto es algo que va a incidir claramente en nuestro sector. Mucho pensaremos, ¿no?, cómo vamos a sustituir la posibilidad de degustar unos jamones de Enrique Tomás en el metaverso. O sea, esto es imposible, ¿no? Pero pensemos que a lo mejor el kit de la cuestión no está en sustituir la experiencia real de degustar un jamón de Enrique Tomás, sino la posibilidad de que mientras los degustas puedas hacer un viaje virtual a la dehesa extremeña o puedas generar una experiencia que envuelva de alguna forma todo eso que de alguna forma amplifica la propia experiencia gustativa. Por lo tanto, para nosotros es importantísimo entender que nos va a ayudar a implementar unos desarrollos muy interesantes en cuanto a Customer Experience. Y ahí es donde está nuestro negocio. Bueno, en la primera aproximación, a través de Reis y Alonso, que son los expertos en metaverso, ¿no?, queríamos ver qué impacto va a tener esto realmente en el turismo. Ellos nos decían lo siguiente: si podemos imaginarlo, en algún momento podremos crearlo. Pensemos en todo lo que hacía en su momento autores que de alguna forma imaginaban el futuro, como puede ser Julio Verne, quien pensaba que podríamos llegar a la Luna, quien pensaba que podríamos tener submarinos en aquella época. Si el ser humano lo puede imaginar, lo puede hacer real. Obviamente el mundo de los videojuegos es donde todo empieza, donde empezamos a crear mundos paralelos que damos por buenos, no les ponemos ninguna traba psicológica o conceptual al hecho de podernos trasladar al Alto Egipto y jugar en el Alto Egipto o hacer historias de zombies y meternos en esa realidad que es completamente irreal, pero que sí nos permite sumergirnos en una experiencia alternativa. Bueno, esto va a ir mucho más allá y nos va a permitir también viajar de muchas formas y no solamente como lo imaginamos en primera instancia, que quizás sea esa parte más directa de decir, bueno, voy a poder recorrer París sin salir de mi casa. Obviamente el placer de andar por París o el placer de generar una experiencia dentro de un museo como puede ser el Prado, eso es insustituible. No van a ser sustitutivos, que es una de las grandes conclusiones, pero sí nos van a facilitar bueno, varias opciones como la gamificación o el upselling, como veremos después, ¿no? Y luego ellos establecen el problema o el dilema de la identidad digital transversal. ¿Sabemos todos más o menos qué concepto es la identidad digital transversal? No lo tenemos muy claro. Bueno, pues al igual que tú tienes un DNI que te permite identificarte en todos los aspectos de tu vida, si vas al banco, si te paran en un aeropuerto, la identidad digital transversal es aquella que tú vas a poder formar para que en todos los ámbitos digitales tú seas la misma persona, tengas una identidad concreta. Cuando hablamos de metaverso, hablamos de que esa identidad digital transversal va a tomar la forma. Ahora, por ejemplo, tenemos un DNI electrónico, que es lo que te representa electrónicamente ante un montón de firmas, por ejemplo. Cuando hablamos de esto y lo llevamos al mundo de los avatares, es que vas a tener una identidad física, entre comillas, que no necesariamente eres tú mismo. No es una representación exacta de lo que tú eres, no es una fotografía. Podemos decidir ser un avatar en el que a lo mejor me cambio de género o me cambio de color de piel o tengo alas. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar qué pasa con todo esto, y esto lo veremos en el apartado de la filosofía, cuando hablamos de generar nuevas identidades. Por lo tanto, tenemos que ver también que todo esto, que para los chavales ya es una realidad, porque los chavales están jugando con avatares desde hace bastante tiempo, todos esos procesos evolutivos, ¿no? Cómo van de rápido las redes sociales, con qué rapidez aparecen y con qué rapidez se queman, ¿no? O sea, esa pugna entre Facebook e Instagram, luego llega TikTok, o sea, esos procesos evolutivos son realmente rápidos. Y para que tengamos un paralelismo, ¿no?, cuando aparece la industria de la información,
pasa luego también a la del entretenimiento y posteriormente a la de desinformación, que es en la que estamos ahora, ¿no? Cuando se hibridan conceptos tan peligrosos como información y entretenimiento, tenemos un buen problema, ¿no? Entonces, eso también va a pasar de la industria 2.0, como no, que es esa producción en masa, todo el tema de la electricidad, los medios, al 3.0 y al 4.0. Van a ser las grandes revoluciones con el Internet de las cosas, la producción automatizada, por supuesto, el Big Data. Y bueno, la industria 4.0, que es la evolución de esos sistemas y entornos no físicos, ciberfísicos. Y es lo que llamamos el entorno digital, que es aquel que aúna lo físico con lo digital. Y para el turismo, como veis ahí, 4 grandes retos, pero también posibilidades. La gamificación y el upselling, es decir, yo puedo vender la experiencia antes de que el cliente finalmente la compre y a lo mejor si está pensando en ir a una habitación determinada, le puedo hacer un upselling, puedo darle visibilidad de cómo sería su estancia en una habitación con vistas al mar, que sea una suite, y podemos generar un upgrade preventa. Por lo tanto, hay un impacto directo en el negocio. Por supuesto, la amplificación y la mejora de las experiencias. Todo lo que tiene que ver también con ayudas a personas con discapacidad, gente que no puede viajar, les vamos a dar la posibilidad de que lo hagan. También gente quizá con menos recursos que no les permite un viaje físico. Y por supuesto la creación de nuevos entornos. Esto no va de reproducir el mundo, esto no va de hacer París digital, Nueva York digital, Londres digital. Esto va de eso y de generar mundos que puede ser el planeta del Señor de los Anillos. O esto puede ser la generación de entornos donde muchísimos fans puedan sentirse tremendamente atraídos por pasar tiempo. Y ojo, no nos olvidemos, comprar. Hay muchísimos chavales que, como sabéis, generan compra para, de alguna forma, hacer un upgrade en sus juegos o para tener un avatar más desarrollado. Zara lleva, si no recuerdo mal, 4 colecciones de moda en el metaverso. Es decir, si Zara se mete a generar ropa que no vas a vender físicamente, pero que sí compran sus usuarios de forma digital, nos dará que pensar. ¿Habéis visto la última campaña de Coca-Cola? Que está estrechamente vinculada con el concepto multiverso, que es un concepto de ¿cómo se dice? Superhéroes, perdonad el gap, ¿no? Bueno, estamos jugando a que todo esto de alguna forma empiece a sonarnos y empiece a ser lo más real posible. Cuando hablamos de filosofía y metaverso, ¿no? Es interesantísimo porque aquí, en ese sentido, el profesor Broncano tuvo muchísima valentía, ¿no? Yo resumo su capítulo en estas preguntas, ¿no? ¿Vamos a crear dentro del metaverso un mundo real? Es decir, ¿va a ser otro mundo? ¿Vamos a vivir en otro mundo? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar ahí? ¿No? En términos de vivencia, va a ser muchísimo más que un juego. Si mi avatar va a tener una presencia digital transversal, es decir, si voy a estar generando impactos en esos mundos paralelos, va a haber bien y mal, va a haber conceptos que puedan ser éticamente reprobables o vamos a tener que generar una nueva ética. O sea, quiero decir, de verdad que a nivel filosófico es todo un desafío. ¿Quién regula esa sociedad? Hasta ahora las sociedades las generaban líderes o movimientos culturales o grandes fenómenos. Esto ahora mismo va a estar en manos de grandes multinacionales, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Quién regule? ¿Qué va a ser lo que está permitido social, legalmente, en estos entornos, ¿no? Por supuesto, eso influye en temas morales y éticos. ¿Qué implicaciones van a tener los actos de mi avatar? Es decir, en el metaverso no va a pasar como un juego. Yo en un videojuego mato a 50.000 zombies, salgo y cuando vuelvo a entrar empiezo la partida de nuevo. En el metaverso mis acciones van a estar en el tiempo. El metaverso va a tener su propio tiempo. Por lo tanto, si yo mato a alguien o mato a un avatar en el metaverso, eso no se repone. Entonces tenemos que ver hasta dónde vamos a generar todos esos límites. Sobre todo, a quién se responde cuando estamos hablando de irregularidades, ¿no? Sobre todo, qué impacto tiene en nosotros cuando vamos a tener como mínimo, dos identidades, cómo nos vamos a disociar, qué impacto va a tener eso mentalmente. Y en ese sentido, es muy interesante lo que nos contaban Bueno y Revolar, ¿no? Los neurocientíficos de los que hablaba al principio. Engañar al cerebro, de alguna forma, es más fácil de lo que parece, pero también mucho más complejo. Porque el problema surge cuando conseguimos engañarle bien de forma sistemática. Y ahí ese es el problema de base de la película Matrix, ¿no? Es decir, si estamos generando entornos que engañan permanentemente a nuestro córtex, ¿cómo sabemos diferenciar lo que es real de lo que no? ¿Cómo sabemos diferenciar lo que es una imagen generada por un código fuente o no?
Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto va a tener un impacto neuronal importantísimo. Suprimir la percepción de la realidad va a generar lo que podemos empezar a pensar, problemas de bipolaridad, disociación de la realidad. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de lo que eso va a pasar. Esto no es ninguna tendencia dramática, es lo que estamos viendo con las redes sociales, ¿no? Hay muchísimos problemas de autoimagen, de percepción, porque las redes sociales las alteran, ¿no? Hay tema importante de adicciones, véase también lo ocurrido con las redes sociales, ¿no? Y ¿qué pasa si yo soy mucho más feliz, o estoy mucho más realizado, o estoy mucho más cómodo con mi autoimagen en el metaverso que en el mundo real? ¿Dónde voy a querer pasar más tiempo? ¿Dónde está, en el fondo, el quid de la cuestión? ¿Dónde está esa felicidad de la que hablaba Juanjo antes? Si conseguimos generar espacios que generen felicidad más allá de lo tradicional, más allá de una buena playa en Santo Domingo o en el Caribe, ¿dónde va a estar? ¿Dónde van a viajar nuestros clientes? ¿Dónde tendríamos que estar también como negocio? Por lo tanto, pensemos que lo que decíamos al principio, si lo imaginamos, podemos hacerlo real. Matrix es del 99. ¿Recordáis la película Inteligencia Artificial de Spielberg? Del niño que... Bueno, pues esta es del 2001. Minority Report, también, de Spielberg, 2002. Ready Player One, si no la habéis visto, os la recomiendo porque es una joya también de Spielberg y es una visión exacta de lo que es el metaverso. Él la estrenó en el 2018 y genera un entorno de lo que pasaría aproximadamente en 2045. O sea, a la vuelta de la esquina, 20 años, que eso, como sabéis, no es nada. Voy a ir rápido. La sociedad digital. ¿Qué es esto de la sociedad digital? ¿Lo tenemos claro? ¿Tenemos claro el concepto digital? No lo tenemos muy claro. Bueno, lógicamente a los que nos gusta comer nos gusta lo físico y a los que nos gusta beber nos gusta lo físico, pero realmente hay que entender que es la vinculación del mundo físico y lo digital, la hibridación, ¿no? Esa realidad mestiza, por así decirlo. Es mucho más que el Second Life, os lo puedo asegurar. No hay un solo metaverso, hay muchos metaversos. La pugna está en quién genera el metaverso que sea más atractivo, pero sobre todo en quién consigue alojar. Porque el problema de todo esto es la potencia de procesación, la potencia de desarrollo, pero también dónde alojamos, en qué nube se aloja todo esto. Por tanto, esa es una de las grandes peculiaridades de los tiempos de desarrollo. Van a ser espacios totalmente inmersivos. De verdad vamos a poder acceder a entornos que nos van a dejar con la boca abierta, porque es muy probable que excedan los 5 sentidos que tenemos. Nosotros, como seres humanos, estamos limitados a 5 sentidos. Por ejemplo, no podemos volar, ¿no? La gravedad está claramente identificada con nuestra presencia en el mundo. ¿Y si suprimimos eso? ¿Y si podemos volar? ¿Y si de verdad nos sentimos felices volando? ¿Por qué vamos a querer permanecer aquí pegados a la Tierra? O sea, genera muchísimas preguntas a las que tenemos que empezar a hacer respuestas desde el punto del negocio, desde el punto de vista de la humanidad, ¿no? Las acciones, como decíamos antes, tendrán sus consecuencias, pero también tendrá una economía propia, y aquí es donde entra la parte de negocio. Ya estamos hablando de bitcoins, estamos hablando de NFTs, hay de verdad una gran revolución en cuanto a, si es un mundo real, vamos a poder hacer transacciones. O sea, la sociedad evoluciona en el momento en que empezamos por el trueque, luego llega el salario, que es el intercambio por sal, como sabéis. Aquí vamos a empezar a generar también una economía, y no es nada sumergida, porque es una economía basada en blockchain. Por lo tanto, es una economía desregularizada, y esto genera también muchísima controversia. Vamos a generar una cultura propia dentro de los metaversos. Vamos a tener, por supuesto, clubes, vamos a tener, por supuesto, castas, vamos a tener, por supuesto, filiaciones. Por lo tanto, es un desarrollo que tenemos que tener muy en cuenta también desde el punto de vista de negocio. Y lo interesante de todo esto es que no tenemos que tenerle miedo desde el turismo. No será un sustitutivo en absoluto. Nadie dejará de ir a París porque pueda recorrer París virtualmente. Y en la relación entre esa sociedad física y esa sociedad de alguna forma digital van a tener una interdependencia. Lo más probable es que, según vayan pasando los años, se estima que de aquí a 10 años pasemos más de 2 horas en el metaverso, pero serán espacios de entrada y salida, quizá para ocio, quizá para hacer deporte, quizá para hacer relaciones, pero de momento porque no hay otra fórmula, no tenemos tecnología suficiente para dar servicio a todo lo que se está evidenciando en los procesos de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, bueno, tengamos en cuenta todo esto. Y por último,
con David Ivancos veíamos si esto era la tecnología de los dioses, ¿no? Si somos capaces, de alguna forma, de generar nuevos mundos, nos estamos convirtiendo también en dioses que son capaces de generar esos mundos con todas sus alicientes, ¿no? La ética, la moral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un tema que es muy importante, es la primera vez que el ser humano va a dejar de estar en la cúspide, ¿no?, de esa pirámide evolutiva. Estamos generando algo, una especie, que va a ser por primera vez más inteligente que nosotros. La inteligencia artificial va a llegar un momento en el que ya nos supera, por supuesto, en capacidad de procesos, etcétera, etcétera, pero va a llegar un momento en el que empiece a generar autonomía. Hay un tema muy interesante y es que en las oficinas de Facebook, hace un par de años, tuvieron que desconectar, con todo lo que esto implica, 2 máquinas que habían desarrollado un código propio y que los científicos y que los ingenieros no podían descifrar, máquinas que se empezaban a comunicar entre ellas independientemente, generando un lenguaje que nosotros, que los científicos, no podían entender y tuvieron que llegar a la salvajada para ellos de desconectarlas, porque al final estás parando algo que para ti es el germen de la evolución. Pero bueno, se escapaba de las manos, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta un poco todo esto, ¿no? Habrá posibilidad de generar nuevos espacios, nuevos experimentos también a nivel fisiológico y sobre todo de hipersensorialidad. Ya no va a bastar con tocar, escuchar, leer, saborear, vamos a poder hacer muchas más cosas. Es una vía infinita y desde aquí es quizá el mensaje más inspirador para la creatividad, para todos vosotros. Bueno, pensamos en Sublimotion, que es esa idea, ¿no?, de generar ese concepto de gastronomía espectáculo, ¿no? Si mezclamos antes también el entretenimiento, generamos nuevas dinámicas. Por ejemplo, a nivel creativo va a ser algo que sea un valor añadido importantísimo. Pensemos, y con esto acabo, ¿no?, que esos mundos digitales van a tener muchísimos seguidores. Ya pasa. Por ejemplo, hay gente que ha pagado fortunas por estar en finales de partidos digitales de equipos que no existen en la realidad, que no es una réplica del Real Madrid, son equipos que generan comunidades y se generan ligas por las que se pagan miles y miles de euros por estar virtualmente. O el caso de Ariana Grande, la artista, fue la primera en generar un concierto virtual, que ni siquiera es un concierto, es una animación, es un vídeo, podéis verlo en internet, y se pagaron miles de euros por ser uno de esos primeros visitantes a un concierto virtual, ¿no? Como conclusión final, desde luego no será algo de hoy para mañana, pero como decía David y como os decía al principio, en 10 años los teléfonos físicos van a desaparecer, llegará la era de la implantología y es donde entra el gran debate de la humanidad. Como él dice, estas son frases que recupero de su informe y de las conversaciones que hemos tenido con él. El gran debate de aquí a 10, 15, 20 años no será si inteligencia artificial sí, metaverso sí o no, sino cómo somos capaces de no ser el último eslabón. Nos hibridamos con la ciencia, nos hibridamos con la tecnología, nos volvemos cyborgs para de alguna forma estar en esa vanguardia humana, tecnológica, o preferimos quedarnos y que nos supere la tecnología y acabemos en un Matrix. Bueno, con esto, que es un poco inquietante, pero sin duda algo que nos mueve un poco el alma y la inspiración a todos, espero que haya sido de vuestro interés. Yo, por supuesto, estaré por aquí todo el día, encantado de comentar con vosotros cualquier aspecto y muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Cuáles son los puntos? Además, se me oye bien. ¿Cuáles son los puntos que tenéis más digitalizados? Vamos a tratar de apartarnos un poco de eso para centrarnos un poco en lo que podemos tocar. ¿Qué es lo que tenéis hoy en Lopesan más digitalizado y cuáles son los puntos débiles? Pues ahora mismo le comentaba a Juanjo que viendo esto soy tan pequeño que me voy a meter debajo de la Vamos mesa. a olvidarnos. Voy a llamar a este señor o a atracarlo ahí a la salida y ponernos en sus manos a ver de qué manera nos puede potenciar en lo que viene, ¿no? En lo que viene o en lo que está ahí, no sé ya. Bueno, realmente nosotros intentamos funcionar básicamente en cuatro aspectos. Hablo a nivel de mi área de influencia, ¿vale?, de alimentación y bebidas, y teniendo muy claro a quién tenemos que enviar y cómo la información, que yo creo que es lo más importante cuando manejas Big Data, cuando te llegan infinidad y volumen de datos, ¿no? Fundamentalmente nosotros lo centramos en cuatro aspectos. Uno,
el que tiene que ver con todo lo que son compras y aprovisionamiento, ¿no? La posibilidad real de tener un sistema eficaz y eficiente de digitalización en la que un jefe de departamento pierda el menor tiempo posible delante de su ordenador para gestionar o para hacer un pedido y no se vuelva a relacionar con una botella de Vega Sicilia hasta que la tiene en la bodega o se la ha pedido un cliente. El segundo aspecto es el que está relacionado con la eficiencia, ¿no? Ese mismo jefe de departamento necesita sacar el mejor y el mayor partido de su brigada, ¿no? Pensar que nosotros tenemos hoteles vacacionales, que puede haber brigadas que alcanzan los 180, 190, 200, 240, 250 empleados. Entonces, bueno, ser eficiente y ser eficaz en el reparto de las tareas y la sinergia que se puedan producir entre departamentos, pues es fundamental. El tercero, el que tiene que ver con consumos y costes, ¿no? Tenemos que ser capaces, en función de la necesidad de cada nivel, de llevar al día una información en la que sirva para que el que está delante del cliente provocándole y procurándole felicidad tenga muy claro lo que necesita hacer al final del día, ¿no? O sea, y por último, me quedaba, tengo el de las personas, el del cliente. Necesitamos que las personas que están que no están en el back, que están en el front, sean capaces de tener asimismo todo aquello que necesitan para saber a quién tienen delante, ¿no? Cuántos clientes tienen, cuál es la dispersión de pensiones, cuál es su nacionalidad en tiempo real y al momento, ¿no? Qué VIPs tengo, cuáles están alojados en mi gama top superior, cuál es el índice de pasos que he tenido por cada servicio para poder ajustar las cuestiones. Entonces, nosotros en AIB lo centramos fundamentalmente en esos 4 pilares de inicio. Bueno, ahí como para comenzar ya vamos bien. Rebeca, en vuestro caso, Livit, una compañía tecnológica 100% puntera, que estáis trabajando con la tecnología, digamos, como fórmula para medir todo el comportamiento del cliente. ¿Cuáles son estas grandes innovaciones en las que estáis trabajando? Bueno, para los que no nos conozcáis, Livit es la empresa más grande del mundo especializada en la creación y transformación de conceptos de F&B a nivel internacional. Cualquier servicio que os podáis imaginar que está relacionado con un concepto de restauración, desde experiencia de cliente, operaciones, diseño del look and feel del restaurante, conceptos escalables, no creemos y no somos como grandes abogados de implementar tecnología más de show, ¿no? más espectacular, sino realmente la tecnología que está estudiada ad hoc para las necesidades del cliente. Una tecnología invisible que realmente sea una solución y una respuesta a las necesidades de este cliente, ¿no? Le ponemos siempre en el centro de todas las decisiones que tomamos. Pero si tuviera que destacar alguna de ellas, va a empezar recientemente la construcción de un hotel, de un prototipo que hemos desarrollado en NEOM, que es una ciudad planificada tecnológica en Arabia Saudita. Y bueno, nos hemos basado en 5 pilares para el desarrollo de este hotel que hemos diseñado íntegramente. Uno de ellos ha sido olvidarnos por completo de las normas del hospitality. Al final es como intentar partir de cero. Perdón que me traiga aquí una horchata para que no se me olvide nada. Entender las necesidades del cliente, súper importante. Saber quién es el cliente que va a estar allí. En este caso es un cliente, los nuevos nómadas, que van a hacer estancias de unos 6 meses aproximadamente. Y reinventar un poco todo el tema operacional del hotel, ¿no? Todo lo que hacemos en Food and Beverage, que es intentar implementar el cross-training, es decir, que casi cada miembro del staff tenga la capacidad de operar en casi cualquier estación, a llevarlo a su máximo esplendor a la hora de organizar el sistema operativo de un hotel. De manera que hemos conseguido reducir el staff de X categorías a 2 categorías. Todo esto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues implementando una solución digital que le llamamos behind the scenes, ¿no? Intentando que no se vea, que no sea la protagonista, pero que sí que facilite, por supuesto, este viaje, esta experiencia de cliente, desde antes de llegar hasta qué pasa cuando se marcha, ¿no? Intentar que sea una plataforma que me permita acceder a toda la información de la ciudad, de qué pasa en el hotel, que sea en sí misma incluso una red social, ¿no? Que cuando yo llegue al hotel tenga la posibilidad de conocer con quién voy a estar en el hotel.
estamos como acostumbrados a ver grandes espacios súper bonitos en hoteles preciosos, diseñados de una manera espectacular, pero que están vacíos. Entonces, estamos intentando que esta plataforma, esta solución digital, sea un activador de espacios, ¿no? Que si por una parte tenemos las actividades que ofrece el hotel y por otra las que ofrece el usuario, desde clases de yoga, eventos, si soy usuario, por ejemplo, soy un comercial de máquinas de café, que pueda llegar y pueda crear un evento. Entonces, es una plataforma que es una red social, es acceso a la información, que puedo, por supuesto, hacer el check-in y no necesariamente tiene que haber un robot que me atienda. Eso es como muy espectacular, ¿no? Quiero que sea rápido. Si me he pegado un viaje de 12 horas, quiero que hacer el check-in casi desde el aeropuerto. Entonces, bueno, pues como una solución a todo, invisible y que realmente ponga en el centro del cliente a todo. ¿Hay fechas para poder ir a verlo? Pues parece una ida de olla este tipo de ciudades, pero se está ejecutando. La siguiente va a ser Oxagon, estamos con el siguiente prototipo en Oxagon. Son ciudades que parecían como algo súper futurista y están ya en ello. Bueno, y volviendo un poquito al tema futurista, Nona, a ver, claro, estamos hablando aquí... Me río porque, claro, después del compañero, lo que ha contado ahora Rebeca, Pero hay que darle... estoy como en las antípodas. Claro, creo. hay que darle el toque humano, ¿no? a todo esto. Vamos a poner un toque humano y de humor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para los que no sabéis quién soy, básicamente hacemos dos proyectos desde Gourmit. Uno es Hotel Tapa Tour, que es un proyecto dedicado a descubrir la gastronomía de hoteles, es decir, a que la gente pierda el miedo a entrar en los restaurantes de hotel y sobre todo que el público local comience a frecuentar los restaurantes de hotel. Entonces, nuestro proyecto es un festival divertido, que su excusa es la tapa, y hacer una ruta se llama Hotel Tapa Tour, y es hacer una ruta de tapas por hoteles de lujo para romper el hielo y entrar a esos espacios. Bueno, dicho esto, también hacemos el concurso Tapa Alimentos de España, que está ligado a Hotel Tapa Tour. Dicho esto, ¿qué cosas hacemos nosotros digitales? Siendo que el tapeo es lo que menos se puede digitalizar, ¿no? Nosotros hacemos desde la convocatoria a hoteles, claro, esto es todo digital, eso sí, convocatoria a hoteles para participar en Hotel Tapa Tour, también la convocatoria a los chefs que participan en el concurso nacional Tapa Alimentos de España. Aquí sí que tenemos una parte digital que yo apostaría por la experiencia más que por la digital, que es cómo si es un concurso nacional, cómo nuestro jurado va a degustar todas esas tapas. Igual tendríamos que crear un metaverso para el jurado, estaría bien, porque ellos evidentemente no pueden hacer ese viaje por toda España probando tapa a tapa. Hay un hotel en Sevilla, otro en Bilbao, otro en Madrid, otro en Barcelona. Entonces estaría bien crearles algo que ellos entren en ambiente, ¿no? Bueno, también esa selección es digital, esa selección de las tapas finalistas que luego pasan ya a una feria presencial, ¿no? A una final. Y luego también, una vez que empieza el festival, tenemos la parte, nosotros editamos una guía para que el público siga esas rutas sugeridas, que también se puede hacer por libre o escogiendo los hoteles que más te apetezca conocer o visitar. Y esa guía impresa se traslada al digital. Lo que conseguimos a través de la guía digital es saber quién es nuestro público objetivo, ¿vale? Porque tienes un formulario, esto nos ayuda bastante a identificar, ya hemos identificado que es un público entre 30 y 50 años, de dónde son, de dónde vienen y qué les gusta, ¿no? Entonces esto nos ayuda bastante en el aspecto digital, siendo que seguimos apostando por la guía en papel. Es algo romántico, pero no vamos a dejar de editarla. Y luego, más allá de eso, también la votación de público, que hay un premio a la mejor experiencia de Hotel Tapa Tour, también es digital, también se vota online, y esto sí que nos permite más una labor de escucha, ¿no? Porque aprovechamos para hacer preguntas, para saber qué les gusta más de nuestra experiencia, qué menos. Pero bueno, dicho esto, tengo que decir que estoy un poco peleada con las redes sociales. ¿Con las redes sociales en general? Con las redes sociales en general, porque te exigen, primero, mucha labor de supervisión. No puedes delegar lo que es la personalidad de tu marca en cualquier persona. No quiero decir que lo hagan ni bien ni mal, pero claro, sí que exige una gran labor de supervisión. También hay una inversión importante si quieres llegar. Luego está el maldito algoritmo que nos vuelve locos a todos. Entonces, es difícil sé que es necesario,
Pero bueno, hay empresas que han abandonado, ¿no? Lush, Playboy, hay bastantes empresas que han abandonado las redes. Mi pregunta sería para todos, no sé si nos da tiempo, ¿no? ¿Hay que estar en todas las redes sociales? ¿Hay que estar en redes sociales realmente? ¿O se puede sobrevivir sin las redes sociales? Lo dejo ahí. Una pregunta importante, pero Javier, vamos a dejarla y luego pensadlo por si queréis responder, tú también, Javier, pero hay otra cosa también que dentro de este mundo que ha iniciado también Nacho, porque aquí claro, tenemos perfiles muy diversos, que es el tema del dato. Vosotros, Dynamit, tenéis una herramienta también 100% digital de carta, oferta gastronómica, o sea, la carta dinámica y precios dinámicos se ordenan según, digamos, un criterio que también volvemos al algoritmo, el algoritmo y la inteligencia artificial demoníaca. Bueno, cuéntanos un poco cómo funciona este algoritmo, ¿no? Que es al final, por un lado, la queja y bueno, en vuestro caso, ¿cuál es la oferta? ¿Qué es lo que aportáis al sector en digitalización? Bueno, yo lo primero decir que la verdad que me encanta vuestro proyecto, Nona, sobre todo viniendo del sector hotelero, que sé lo que cuesta traer clientes a los restaurantes de los hoteles. Y bueno, también estoy deseando, Rebeca, ir a vuestro hotel, a ver si me llegan los Family Points para irme 6 meses, porque es lo que hay que estar. Te va a costar. Pero bueno, quería hablar un poco, en primer lugar, sobre retos de la digitalización, ¿no? Que al final es el bloque dentro del sector. Yo creo que, y luego voy a tu pregunta concreta, Rodrigo, yo creo que al final el principal reto que tiene el sector a nivel de digitalización es el uso, los procesos y el entrenamiento y la profundidad en el uso de las herramientas digitales que ya hoy por hoy existen. O sea, yo creo que obviamente llegaremos al punto del metaverso, ¿no? que habrá muchas más posibilidades tecnológicas, pero creo que hoy por hoy ya existen muchísimas herramientas tecnológicas en el sector de las cuales pues, en muchas ocasiones no se hace todo el uso, toda la profundidad que se le puede dar, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un sector delivery, ¿no? Que es muchas veces ejemplo de la digitalización dentro del sector y demás, pues muchas veces se considera que estoy haciendo uso del sector delivery simplemente por el hecho de estar presente en Uber Eats, en Globo, etcétera, etcétera, pero no se explota realmente ese canal, no se explota con la profundidad, no se hace un análisis de precios exacto del canal, del packaging, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y de todas las posibilidades que ofrece a nivel de merchandising, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es simplemente un ejemplo, pero lo mismo ocurre con el TPV, lo mismo ocurre con la carta digital, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora ya yendo a la parte justamente de carta digital, pues muchas veces se asume que por el hecho de haber pasado de una carta física a una carta digital o a un PDF dentro del restaurante, ya tengo la carta digitalizada, ¿no? Lo cual es un mero cambio de formato, ¿no? Y ocurre mucho dentro del sector, pero realmente no se le está sacando el partido que se le puede sacar. Es decir, cuando yo tengo una carta digital y he pasado de una carta física a un formato de carta digital, hablábamos antes de los límites del metaverso, ¿no? Y de cómo eso nos va a abrir muchos límites o va a romper muchos límites. Bueno, pues el paso de una carta física a una carta digital también nos permite romper muchos límites. ¿Por qué tengo que tener la misma carta todos los días? Mi cliente no es el mismo el martes a mediodía que el sábado por la noche. Con lo cual, ¿por qué tengo la misma carta? ¿Por qué tengo los mismos precios? Tampoco tengo el mismo nivel de llenado ni las mismas necesidades operativas un martes a mediodía que que un sábado por la noche. Con lo cual, la carta tampoco tiene por qué ser la misma, que al final es el escaparate de mis productos hacia el cliente, ¿no? Y eso es justo lo que hacemos desde Dynamit. Aplicamos inteligencia artificial para ir alterando y modificando tanto los precios que mostramos al cliente dentro de la carta digital como la propia configuración de la carta digital, que al final tampoco estamos reinventando la rueda, en realidad ya lo hace Amazon. Amazon no muestra los mismos productos a mí que lo que le muestra a Nona, ni en el mismo momento ni a través del mismo dispositivo, fundamentalmente con el objetivo pues, de vender más y tener una mayor rentabilidad. Pues ¿por qué no hacemos lo mismo en los restaurantes, ¿no? ¿Por qué no dinamizamos las cartas? Pregunta genérica. ¿Se puede...? Bueno, Nacho, te veo haciendo así con la cabeza. Responde, por favor. Bueno, entiendo que puedes responder a esto. No, bueno, claro, tiene muchísima razón. Lo que pasa que también en nuestro caso, o en el caso de... puede confluir gente que esté en el auditorio, hay que matizarlo en el sentido que un restaurante tiene la posibilidad, tiene la capacidad en el día a día de... trabajar tal como plantea él. Yo hago un presupuesto para 10 millones de servicios al año.
con 12 meses de antelación, que es absolutamente estanco y cerrado. O sea, lo que va a comprar el jefe de cocina el día 4 de febrero, el 31 de julio y el 30 de diciembre, lo tiene predeterminado con un año de antelación, ¿no? Tiene el producto, tiene la selección, tiene el precio. Entonces, ahí ser dinámico en esto, aplicado a hotelería de vacacional, en el rango que nosotros manejamos, tiene su dificultad, no deja de ser un reto, ¿no? Es cierto que en la restauración a la carta, bueno, pues lo veo más fácil, más aplicable y con posibilidad de ser muy eficaz, ¿no? Pero bueno. Hay una un matiz, nada más. Un matiz. Hay una cuestión que sí que creo que afecta y que se ha mencionado, es, ¿se puede, digamos, digitalizar hasta extremos, como estaba comentando Rebeca, y sin perder el toque humano, que seguramente es algo que perdure ahí? ¿Cómo lo veis? Pregunta general para todos, porque es que nos queda 1 minuto y medio. El toque humano es insustituible. Quien te lo hace pasar bien es el cliente y la persona que te atiende. O sea, el valor diferencial de un hotel o de un restaurante o de alguien que te presta un servicio es la atención. Ese es el valor diferencial. La calidad diferencial está ahí y eso no se puede perder jamás, ¿no? Yo creo que la digitalización está en el back. En el front, sonrisa hasta arriba, mirada hacia los ojos, y donde no te llegue eso, que te llegue... No sé si Rebeca está de acuerdo. Yo creo que el reto está en saber hacer convivir la tecnología y el ser humano, y poner a la tecnología a hacer las funciones donde el ser humano no aporta. Hablo de un brazo robotizado en cocina, donde el gramaje es súper importante, y poner al ser humano en las tareas donde realmente aporta valor, en la atención al cliente, en pensar y en trazar esa experiencia del cliente. Y se ha demostrado que estos cobots, ¿no? las industrias y las empresas donde realmente ponen a funcionar a ambos, son las más eficientes y las que mejor funcionan. Es nuestra forma de verlo. Nona. Bueno, yo creo, claro, yo voy a defender más la experiencia, ¿no? que la digitalización, pero bueno, creo que la digitalización es imprescindible, estando donde estamos, en este punto de la historia, pero sin buena experiencia no hay digitalización posible, claro. O sea, todo parte de una buena experiencia, ¿no? Javi. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final también depende mucho de nuestro modelo de negocio, ¿no? O sea, al final, si apostamos por una estructura pura de ir a costes, ¿no? Pues lógicamente tenemos que introducir muchos elementos de digitalización que abaraten mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si apostamos por un modelo pues más experiencial, ¿no? Como decía Nacho y Nona, pues obviamente hay que... No digo que haya que descartar los elementos de digitalización, pero sí que, como decía Rebeca, hay que elegir muy bien aquellos que puedan impactar en la imagen y en mi modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, hablando de cartas digitales y de experiencia digital y demás, ¿no? El momento del pago por parte del cliente no creo que aporte nada a nivel de experiencia, sinceramente, que venga un camarero, o sea, que venga el camarero con el TPV. Obviamente que venga con la cuenta, sí, claro, me trae la cuenta, a lo mejor es en un formato muy chulo, la cajita en la que la mete, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí sí hay un valor experiencial. Pero el momento en el que el cliente quiere hacer el pago, que simplemente es coger la tarjeta y pagar, creo que ahí pues, es algo que se puede digitalizar perfectamente sin perder experiencia y ganando eficiencia, ¿no? O sea, creo que es lo que decía Rebeca, ¿no? Entender bien en qué puntos realmente podemos digitalizar sin perder esa experiencia que decía Nacho. Pues me sabe mal, porque yo creo que podíamos haber sacado un poquito de guerra aquí, así divertida, pero tenemos que cerrar porque es que si no, de verdad que es que nos pasamos, se nos va de las manos. Así que antes de agradeceros haber estado aquí con nosotros, sí que os quiero decir que hemos abierto, además no lo he comentado hasta ahora, un libro como de firmas, pero no es un libro de firmas, en el que queremos, que está en la sala de ponentes, a la entrada, en el que nos gustaría que cada uno de vosotros podáis poner, y esto va para todo el mundo que participe en alguna mesa redonda o lo que sea, podáis poner cuáles son, digamos, las previsiones del F&B que vosotros veis para el 2023 y vuestro compromiso con el F&B. Esto lo vamos a sacar el año que viene y os vamos a pintar la cara, así que esa puede ser divertido. Pero bueno, os pedimos que os paséis y que nos dejéis ahí unos garabatos. Muchísimas gracias a los cuatro. Un fortísimo aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Estamos hablando de digitalización y
hay un elemento, digamos, dentro de la digitalización. La digitalización, o sea, tiene esa cosa, ¿no? Que a veces nos entusiasma y a veces decimos, joder, qué rollo, ¿no? Pero yo creo que en casi todos los casos se hace un poco por obligación, porque aunque no queramos, es la manera más eficiente, cuando se hace bien, de hacer las cosas, ¿no? Y en este caso está con nosotros Marta Cerezo, que es la General Manager del sur de Europa de IPAC Higiene, que viene a hablarnos un poco de digitalización. En este caso, Marta, hablando un poco sobre el tema de la APPCC, que casi todo el mundo sabe lo que es. Ayer lo comentábamos, decíamos, oye, ¿podemos no explicar qué es APPCC? Y digo, bueno, no vamos a explicar en detalle qué es APPCC, pero sí que vamos a hacer una pregunta que dé paso, que dé posibilidad de explicar un poco qué es esto. Desde IPAC Higiene, muchísimas... Sí, vamos a sentarnos. Venga, siéntate. Venga, pues me pongo por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos el año pasado y este año, por apoyar el congreso del club. Cuéntanos qué es lo que hacéis. Digitalizar el APPCC. ¿Qué es esto? Muy bien, es que es muy buena pregunta porque usamos el término digitalización en tantos contextos distintos y en cada uno significa una cosa diferente que es fácil no ponerlo en su lugar, ¿no? Como todo el mundo sabe lo que es el APPCC, me ha dicho él, es el sistema que nos permite asegurar la inocuidad alimentaria, ¿no? Evitar intoxicaciones y pues monitorizar aquellos puntos críticos que consideramos que son críticos para evitar que se conviertan en un problema, ¿no? Y que cosas como las que ha sucedido esta semana pasada con 40 intoxicados en salmonelosis, etcétera, pues no pasen. Ese es el objetivo así llevado a tierra, que además la comida antes de estar en mal estado probablemente organolépticamente ya no es de la mejor calidad. Entonces ya, otro filtro, sí. Ya va a dar ese recuerdo del que hablaba Juanjo, a lo mejor no la mejor memoria. Vale. Bueno, pues el APPCC, que es un sistema para evitar estas intoxicaciones alimentarias, así resumiendo, normalmente se pone en marcha a través de una serie de registros. Pues vamos a controlar que las mercancías nos las entreguen cumpliendo la cadena de frío, por ejemplo. Vamos a asegurarnos de que el producto que metemos en esta producción esté en la fecha de caducidad que le corresponde, etcétera. Cuando el personal de cocina tiene que llevar a cabo todos esos registros, todos esos controles, se satura. En la forma en la que tradicionalmente tiene que hacerlo, con los papeles en la cocina, etcétera, acaba muchas veces no haciéndolo bien. Acaba viniendo luego la empresa, la asesoría, a llenar los gaps. Había que decirlo. Muchas veces no se hace bien, pero porque es muy difícil operativamente, es muy difícil hacerlo bien y de una forma sistemática y abarcando todos los productos que pueden entrañar un problema. Un cliente nuestro de un importante hospital de este país nos comentaba que estaban controlando antes de EPAC solamente 2 productos por cada proveedor, porque al final es un autocontrol, tú decides cuál consideras que es tu riesgo. Y no daban abasto a controlar más. Y justamente me puso el ejemplo de la salmonelosis. A este le estamos controlando el huevo y la huevina, pero es que me trae también estos otros elementos y el problema me puede venir en el otro, ¿no? Entonces, cuando decidimos digitalizar el APPCC, lo que hacemos es poner una herramienta, en nuestro caso es una pantalla táctil en la cocina o una tablet, con la que según se van haciendo las labores de cocina es muy fácil marcar, es muy fácil no equivocarse, ¿vale? Y de esta manera permitimos que se hagan esas labores, lo que es el trabajo real que se tiene que hacer en la cocina, pero sin dejar de lado el estar, digamos, controlando muy bien que nada suponga un riesgo. Podríamos entrar en detalle, pero sé que no es el momento. ¿Cuáles son las ventajas, aunque ya has mencionado algunas sí, de soslayo, cuáles son las ventajas que tiene digitalizar esta parte, digamos, del trabajo? Vale, pues sí, adelantaba. Para empezar, que se haga y que se haga con el mayor número de productos posible para que reduzcamos los riesgos al máximo.
Facilitando esta labor lo permitimos de una forma muy, muy sencilla. Además podemos involucrar a más miembros de un equipo en las distintas labores, porque también hay que limpiar superficies y hacer un montón de tareas de mantenimiento, otra serie de cuestiones que no solamente son el cocinar, que normalmente las lleva a cabo otras personas. Pues podemos involucrar a todos los miembros del equipo, cada uno en la pantalla va a tener su usuario y sus tareas, para que también vayan registrando y vayan recordando si tengo que hacer check, todo esto, ¿vale? Entonces, ese sería uno de los beneficios. Otro beneficio importante, ya que estamos en el sector de los hoteles, Juanjo habla muchísimo de ello, es el reputacional. Es muy importante para la imagen de un hotel que el cliente salga satisfecho de su experiencia en buffets, en desayunos, en comidas, en cena. Porque a lo mejor sale satisfecho y eso no le mueve a hacer un comentario. Pero si no lo sale y si tiene un problema, y si algo le supo raro, si algo le sentó mal, antes de poner una denuncia probablemente ponga una mala reseña. Y eso tiene un impacto directo luego en el cúmulo de ellas, pues en esa reputación, en esas tarifas que podemos acabar cobrando, etcétera. Eso sería. Y luego hay un tema también importante que suele preocupar mucho, por un tema que trataremos además en el Congreso, que es el tema del personal. ¿Hace falta mucha formación para manejar uno de estos sistemas? Precisamente estamos buscando lo contrario. Que no solamente no haga falta una gran formación, sino que personal que incluso no sabe leer español, personal que trabaja o que piensa en otros idiomas, personal que no pertenece al mundillo, hay muchísima rotación, a veces tenemos que contratar personal que no tiene mucha experiencia, pues por la urgencia, pueda incorporarse a los procesos que hayamos definido como empresa de una forma muy sencilla. Al final hay que pensar que el dueño es el responsable de lo que esté sucediendo. Si hay una intoxicación es el dueño y está dejando a lo mejor un plan muy bien diseñado por una asesoría maravillosa en manos de personal que a lo mejor no ha tenido tiempo para formarse adecuadamente. Con nuestra herramienta, sin grandes conocimientos, lo puede manejar. Y luego lo que es la implantación en sí también es muy fácil de hacer. Nosotros hablamos con el cliente, entendemos cómo están trabajando y eso lo traducimos a nuestro sistema, configuramos nuestro sistema a medida de esa forma de trabajo del cliente, con lo cual la implantación se puede hacer en cuestión de días. No hay que estar un año. Me decía un cliente hace poco que trabajaba con un competidor poniendo en marcha el sistema. Digo, no, lo podemos reducir muchísimo. Y luego hay otra cuestión también, y es que cada vez la ley, la legislación cada vez es un poco más exigente y más estricta, que viene más de Europa y demás. ¿En qué medida puede ayudar IPAC a los hoteles para no tener problemas a nivel legal? Así es. Sí, por ejemplo, la nueva legislación alrededor de la sostenibilidad, ¿verdad? Hay mucha mayor exigencia y mucho mayor foco en disminuir el desperdicio alimentario y en la trazabilidad. Ambas cosas van muy relacionadas también. Por poner un ejemplo. Si nosotros, con un sistema como el nuestro, somos capaces de entender que tenemos producto a punto de caducar en nuestras neveras, pues es muy fácil tomar la decisión de voy a incorporar esto en el menú, en la producción. Y además voy a tenerlo en cuenta para que mi próximo pedido, pues a lo mejor reduzca los lotes que estamos pidiendo. Entonces vamos a reducir el desperdicio. Comentaba Miguel, el chef de Bierestar, en un artículo que he leído este fin de semana, que el exceso de producción era como el 30% del desperdicio alimentario y luego también la mala gestión de compras como un 15%. Vamos a ser un elemento de información y de gestión para alimentar estos otros sistemas con datos para reducir, pues eso, que hagamos producciones exageradas y que pidamos más cosas de las que estemos necesitando. Y la trazabilidad, muy importante. Si queremos, por ejemplo, hemos tenido una sobreproducción y queremos que esto pase a una ONG, a un comedor social, a un Too Fast to Go, etcétera, ahora va a ser importante que eso lo etiquetemos y que se pueda trazar perfectamente, pues si hay cualquier problema, llegar hasta el origen y quitar esos lotes de circulación. ¿Vale? Y bueno, aquí sí me gustaría también apuntar un beneficio económico de cuando estamos haciendo todo este sistema de trazabilidad, que facilitamos mucho hacerlo. Si se identifica algún lote que hay que sacar de circulación y nosotros sabemos, porque lo estamos identificando desde que llega, hacemos la fotografía con mi sistema de la etiqueta, etcétera, luego soy capaz de identificar que es este lote que tengo aquí, no voy a tirar todo, voy a tirar solo esto. Y si el problema viene del proveedor, la
responsabilidad va a ser suya, con lo cual económicamente tiene que responder él, no me lo trago yo. Entonces, Pues yo creo que bastante claro, ¿no? A pesar de ser un tema siempre complejo, el de la APPCC, pues yo creo que Marta nos lo has dejado muy claro. Así que muchísimas gracias. Bueno, esperamos que cualquier duda que alguien tenga sobre esta cuestión, nos la puede hacer. Tenemos un corner fuera en el área de descanso también, con las pantallitas para que realmente, pues bueno, se ponga... Para que se vea, que se vea un poco cómo funciona. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Marta Cerezo. Gracias.